Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe hoy. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de reflexiones, mis queridos hermanos, con un texto que creo que nos va a desvelar realidades que no solemos contemplar a menudo sobre ellas, pero que nuestro Dios nos quiere transmitir mensajes, ayudarnos a entender la auténtica realidad, la realidad de nuestro Dios, y despejar el camino que todo cristiano tiene que recorrer hacia su reino celestial, ¿verdad? Hacia el reino de Dios. Por lo tanto, vamos a tratar hoy una reflexión que yo creo que es muy importante y que creo que nos va a desvelar aspectos y realidades que no hemos contemplado suficientemente y que nuestro Dios quiere que entendamos, porque es absolutamente necesario para que ese pueblo remanente, los 144.000 del Apocalipsis 14, se forme y que la obra de nuestro Redentor termine. Así que la reflexión de hoy la titulamos Cristo victorioso a través del dolor y la muerte. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir. Cargado de misericordia, Cristo vino al mundo no para condenar al mundo, y eso es muy importante que lo entendamos, mis queridos hermanos, porque por desgracia incluso los cristianos tienen en su mente un Dios justo, un Dios justiciero, un Dios que mata, y este en realidad no es nuestro Dios. Nuestro Dios fue capaz de entregar a su Hijo por todos nosotros, cuando nosotros en realidad nos volvimos rebeldes, en oposición frente a su voluntad, ¿verdad? Y por lo tanto podemos ver aquí, cargado de misericordia, Cristo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara a través de él, para abrir un camino que solamente Cristo podía abrir, y por el cual tenemos que estar muy, muy agradecidos. Nunca creo que vamos a comprender del todo cuánto nos ama Dios. Vio que la rebelión se había extendido por sus provincias y que a pesar de ello fue hecha a Dios en cada sección y por cada inquilino de la tierra. El hombre se rebeló contra Dios, pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios había prometido un libertador. Le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti, tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Cuando Jesús vino al mundo, su propia nación lo despreció, sus amigos lo negaron, sus hermanos no creyeron en él. Y este es un principio, un mecanismo, no es un principio, es un mecanismo por el cual trabaja en realidad el enemigo de Dios. Si estáis atentos, vais a ver siempre que todos aquellos que proclaman la verdad, procuran tener una vida santificada, ¿verdad? Va a sentir oprobio, ¿verdad? Sus amigos lo negaron, ya decía yo en una reflexión anterior, ¿verdad? Que muchas veces el enemigo de Dios trabaja de tal manera para que parezca que los mensajeros, los ministros de Dios, ¿verdad? Parezcan como errados, fuera del contexto, que no comprenden la realidad de la Biblia, ¿verdad? Del mensaje de Dios, de lo escrito está. Y fijaos lo que dice: incluso sus hermanos no creyeron en él.
Podemos ver esta realidad a través de la Biblia, ¿verdad? En su momento no creyeron en él, después sí, ¿verdad? Pero quiero que sepáis que todos aquellos que escogen recorrer ese camino van a encontrar oprobio, desprecio, vas a ver que tus amigos se alejan, ¿verdad? Poco a poco, y que incluso tus propios hermanos de la iglesia te miran de una manera extraña, como si fueras un bicho raro, ¿no? Pero mi consejo, ¿verdad? Como una persona que ha escogido este camino, a pesar de pase lo que pase, yo confío plenamente en Dios, pase lo que pase. Mi consejo es, mis queridos hermanos, miremos a Cristo. Él no abandonó, a pesar de, y vamos a ver en este texto, ¿verdad? A pesar de todo lo que tuvo que pasar, Él fue fiel. Mi consejo es, no os desaniméis, seguid el camino, mirad a Cristo, contemplad a Cristo, recibiremos poder de Él mismo, de rodillas, en oración, confiando plenamente, a pesar de todo lo que pueda pasar. No tengamos temor, sigamos el camino. La incredulidad con la que se encontró fue en realidad un moretón en su talón. Cristo, el Redentor del mundo, fue golpeado por la tentación, pero se había escrito de él: no fallará ni se desalentará hasta que haya puesto juicio en la tierra. Esto es lo que tenemos que mirar en nuestro Señor Jesucristo y seguir a pesar de los problemas que podamos tener. A través de la contusión de su talón por Satanás, a causa de la aflicción, la tentación y el dolor, Cristo estaba obteniendo la victoria en nombre de la familia humana. Y ahora nosotros tenemos que glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que devolverle este favor tan grande, queridos. Es a través de su Espíritu, por supuesto, no es nuestro mérito, pero por nuestra vida de obediencia reconocemos toda la obra de Cristo en nuestra vida en realidad. Glorificamos a Dios, así como Él lo ha hecho en todos los pasos de su vida, en todo lo que ha hecho, ¿verdad? Este es lo único que podemos hacer por nuestro Dios, glorificar su nombre a través de la obediencia, de fe por fe, ¿verdad? Cristo estaba obteniendo la victoria en nombre de la familia humana, porque triunfó sobre su enemigo al no ceder su tentación y así golpeó la cabeza de la serpiente. Soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, y cada punzada de angustia que sufrió, cada tentación que resistió, como sustituto y garantía del hombre, estaba elevando a la familia humana en la escala del valor moral. Y aquí me quiero parar un momento, porque cada vez que encontramos sustituto y garantía del hombre, quiero asegurarme, mis queridos hermanos, que entendemos muy bien este mensaje. ¿En qué era Cristo sustituto? Y vais a ver, vamos a ver en este texto, queridos hermanos, que Él fue sustituto ahí donde Adán cayó, ¿verdad? A la prueba, a la tentación. Él sustituyó a Adán, por lo tanto, entendamos, Adán es humanidad. Él sustituyó la humanidad en esa prueba y venció ahí donde Adán cayó. Y en esto es sustituto, ¿verdad? Y dice, y garante del hombre. ¿Qué significa eso? Significa que en Él, ¿verdad? Porque Él es vencedor, en Él, a través de su Espíritu, Él es la garantía de que nosotros también podemos vencer. Y quiero que entendamos muy bien este texto y lo vamos a ver en toda la reflexión de hoy, ¿verdad? Porque nos va a reforzar este argumento, lo que os estoy diciendo, ¿verdad? Porque muchos cristianos hoy creen que Cristo fue su sustituto en todas las cosas. Y no es así, queridos hermanos. No es así. Nosotros, Él nos ha elevado, venciendo donde Adán pecó, levantó esa condenación, ¿verdad? Pero ahora nos invita a nosotros que recorramos,
O sea, que vayamos recorriendo el mismo camino que Él recorrió y que a través de su Espíritu, ¿verdad? Porque nos dio derecho a través de su victoria, de que a través de su Espíritu nosotros también podemos ser vencedores como lo fue Él. Esa es la lección que tenemos que extraer de esta obra, queridos. Y lo vamos a ver, no solamente porque os lo digo, porque quiero explicar esas palabras, ¿verdad? Para que no haya confusión de ninguna manera, sino que estemos seguros que estamos entendiendo la verdad que Dios nos quiere revelar, ¿verdad? Porque hay tanta confusión hoy y no entendemos muy bien los conceptos y es absolutamente necesario entender muy bien los conceptos. Y toda esta reflexión va en realidad de eso, ¿sí? El carácter de Satanás, a través de sus esfuerzos por superar y destruir al Hijo de Dios, se estaba desarrollando ante el universo, o desvelando, ¿verdad? Y se manifestó en su verdadera malignidad ante los mundos no caídos que habían sido creados por Cristo. Cada vez que picaba el talón de Cristo con su colmillo asesino, la serpiente se aseguraba de su propia incomodidad y ruina. Si Satanás hubiera podido hacer que el Hijo de Dios infinito se convirtiera en el menor grado, creo que es la mejor expresión, en partícipe de sus propios atributos infernales, entonces Satanás habría herido la cabeza de Cristo y en la exaltación infernal habría triunfado sobre él. Y el mundo habría seguido siendo su dominio, la familia humana sus esclavos, la sinagoga de Satanás habría sido victoriosa y el hombre había perecido sin Dios y sin esperanza. ¿Entendemos cuál era el conflicto en realidad? ¿Entendemos cuál fue la victoria de Cristo en realidad? A través de estas palabras. Fijaos, Satanás podía causar dolor al Hijo de Dios, pero no podía obligarle a transgredir la ley de Dios. Y este argumento es válido para nosotros también, ¿sí? Podía hacerle sufrir, pero no podía profanarlo o hacerlo pecar, ¿verdad? Profanarlo, ¿verdad? Quitar su santidad. Hizo que la vida de Salvador fuera una vida de dolor y aflicción, pero Jesús soportó pacientemente el dolor, porque sabía que a través de su conflicto con los poderes de las tinieblas, las cadenas de Satanás podían ser rotas de la familia humana. Y eso es lo que vino a hacer Cristo en realidad. Él vino a romper esas cadenas en cual nos metió cuando Adán cayó, bajo la condenación. Entonces Cristo vino y venció, es decir, vivió una vida sin pecado hasta la muerte, hasta la cruz, ¿verdad? Y allí obtuvo la victoria para nosotros, la humanidad. Y a partir de ese momento nos dio derecho a que a través de su Espíritu podamos nosotros también recorrer este mismo camino y ser vencedores como Él lo fue. ¿Sí? Jesús se convirtió en el Redentor del mundo, rindiendo perfecta obediencia a cada palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos que entender, mis queridos hermanos, que a eso estamos llamados, a seguir su ejemplo. ¿Entendéis? Él es ejemplo en esto también. Y fijaos lo que dice. Jesús se convirtió en el Redentor del mundo, rindiendo perfecta obediencia a cada palabra que sale de la boca de Dios. Redimió, y aquí va reforzando lo que os dije antes, redimió la vergonzosa caída de Adán, uniendo la tierra que había sido divorciada, y hacer la conexión entre el divorcio del Edén, ¿verdad?, y el matrimonio del Apocalipsis 19. Y así podemos entender qué es la expiación. En Edén se divorció el hombre, la naturaleza humana, de la naturaleza divina, el hombre de Dios, ¿verdad? Porque aquí nos dice, redimió la vergonzosa caída de Adán, uniendo la tierra que había sido divorciada de Dios por pecado al continente del cielo. ¿Cómo? Por la reconexión
de la naturaleza divina, del Espíritu de Dios, que habitaban en su templo, ¿verdad? En Adán. Por lo tanto, aquí podemos entender, redimió la vergonzosa caída de Adán, uniendo la tierra, que había sido divorciada, y al final, en el Apocalipsis 19, se vuelve a hacer el matrimonio, utiliza esta metáfora. Por eso tenemos que entender claramente. Y esa es la expiación. Entonces, ¿cuándo se hace la expiación? En el Apocalipsis 19 es el final, en el día de la expiación, de la reconexión. Tenemos que entender muy bien las dos naturalezas, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver, Jesús renuncia a su divinidad, adquiere naturaleza humana y preservará esta naturaleza humana durante la eternidad, ¿verdad? Por lo tanto, paga el precio del pecado de la humanidad con su naturaleza divina, ¿verdad? Él nunca volverá a tener esta naturaleza divina. Viene a la tierra, obedece hasta la muerte de la cruz, vence ahí donde Adán cayó, ¿verdad? Nos da derecho que el Espíritu de Dios al que Adán perdió, ¿verdad? Esa conexión, nos da derecho que seamos asistidos por el Espíritu Santo, que recorramos este mismo camino que Cristo recorrió, ¿verdad? Que seamos vencedores. Tenemos que entender muy bien qué es lo que ocurre en el día de la expiación, y al final del día de la expiación se produce el matrimonio, es decir, la expiación, cuando se unen las dos naturalezas de nuevo. Este es el esqueleto de todo lo escrito está en realidad. Esta es la gran y maravillosa obra de nuestro Dios, ¿verdad? Si entendemos este concepto, os aseguro que al estudiar las Escrituras, de repente os vais a dar cuenta de muchas realidades, de cuántas formas y de cuántas maneras nuestro Dios nos habla de ese matrimonio, de esa expiación, de esa reconexión de la naturaleza divina y humana, ¿verdad? Espero que podáis entender esos conceptos, es lo que intento, reflexión tras reflexión, que podamos entender, mis queridos hermanos. No es fácil entender eso, pero una vez que entiendes el esqueleto, ¿verdad? Lo que acabo de deciros, una vez que entiendes ese esqueleto, es verdad, tenemos que tener la mente abierta, porque, claro, hemos aprendido ciertas cosas, pero que no hemos entendido del todo bien todas las cosas, ¿verdad? Por eso necesitamos una mente abierta. Una vez que entendemos ese concepto, podemos entender tantas cosas, todo lo que aquí venimos explicando, ¿verdad? Por lo tanto, redimió la vergonzosa caída de Adán, uniendo la tierra que había sido divorciada de Dios por el pecado al continente del cielo, es decir, a su reino celestial. Fue a la vista del cielo que Satanás guió, atentos aquí, porque voy a explicaros una cosa que no se entiende, ¿verdad? Y es más bien que se malentiende, ¿no? Cuando hablo de ciertas cuestiones, y ahora vamos a tratar esto, ¿no? Fue a la vista del cielo que Satanás guió a los sacerdotes y gobernantes judíos y los convirtió en sus agentes para despertar las pasiones de la turba asesina, dice, contra el príncipe de la vida. Y aquí me vais escuchando muchas veces de los maestros de Israel o incluso de los nicolaitas, en realidad de los que dirigen el pueblo de Dios, ¿verdad? Muchas veces se entiende mal porque hay quien piensa que en realidad estoy desmontando, lo que estoy intentando es desmontar la iglesia y que tengo algún problema yo con los maestros de Israel. Pero os lo dije incluso en la reflexión anterior, cada vez que escuchamos verdades, y este texto es uno de los verdades, créanme, el que no me cree, que se ponga a hacer lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Incluso últimamente cada día una reflexión. Pero esta reflexión requiere, no me voy a apartar de lo que decía antes, ¿no? Pero quiero explicaros una realidad, mi realidad. Todos esos textos están en inglés. Hay que hacer la traducción. Hay que entender el texto, hay que asentarlo para que pueda ser explicado. Pero es que hay que encontrar los textos, porque esos textos son como pepitas de oro o de diamantes, si queréis, entre muchos otros textos, ¿verdad? Pero estas son realidades que no hemos entendido del todo, ¿verdad? Perdón.
que no hemos entendido del todo. ¿Entendemos? Por lo tanto, hay un trabajo de 6, 8, 10 y más horas incluso para que puedo poner cada reflexión en pie. Estoy muy cansado. Incluso mi esposa me decía, oye, ¿por qué haces esto? Digo, lo hago porque aquí se está acercando el otoño, ya como os dije en otras reflexiones, me dedico a la huerta, por lo tanto empiezo a tener un poco más de tiempo, entonces pretendo poner en vídeo, ¿verdad? Poner a vuestra disposición todas esas verdades. Y hay mucho material, mis queridos hermanos. La verdad es que me siento abrumado de todo lo que hay. Por lo tanto, necesito que estas verdades sean puestas otra vez a disposición y que podamos entender todas esas realidades, mis queridos hermanos. Por eso os lo digo que no es fácil esa obra. No me quejo. Estoy muy agradecido a Dios porque me ha revelado la verdad. Pero al mismo tiempo es una carga y una responsabilidad y he decidido llevar a cabo esta obra. No es fácil. Quiero que entendáis este trabajo. Y quiero que entendáis también porque yo no, cuando me dirijo y hablo de los maestros de Israel y nicolaitas, simplemente quiero exponer realidades, mis queridos hermanos. Me encuentro ese mecanismo de cómo Satanás utiliza, yo lo he explicado con anterioridad en otras reflexiones, ¿verdad? Es muy fácil para Satanás utilizar a pocos, pero que tienen autoridad o poder sobre muchos. Y en este texto vamos a verlo en realidad. Cómo trabaja Satanás, nuestro enemigo, ¿verdad? Y cómo nosotros, al no estar asentados sobre la palabra de Dios, sin entender muy bien los mecanismos, pues Satanás nos utiliza. Y nos utiliza a todos. O sea, si no estamos atentos, si no estamos acompañados por el Espíritu de Dios, nos utiliza a todos, sin excepción. Pero, ¿por qué nuestro Dios atrae la atención una y otra vez sobre los maestros, sobre aquellos que tienen responsabilidad y autoridad, ¿verdad?, sobre el pueblo? Porque para Satanás es mucho más fácil engañarles a ellos, ¿verdad? Ellos siguen siendo seres humanos, no son otra cosa, ¿verdad? Entonces, para Satanás es mucho más fácil dominarles a ellos, o procurar dominarles, porque no quiero decir que los domina a todos, no es eso lo que pretendo decir, pero claro que a través de su autoridad, pues todo el pueblo se queda engañado. ¿Y dónde está el problema? ¿Por qué nuestro Dios nos dice todo el rato, estudiad las Escrituras, tened vuestro propio fundamento? ¿Por qué? Porque aunque el maestro de Israel esté equivocado y está diciendo algo que no esté bien, que nosotros tengamos la capacidad, como los bereanos, de comprobar lo que se nos dice y detectar lo que es error, ¿verdad? Pero claro, Satanás también ha trabajado por este lado, porque es que si habría una culpa, no solamente de los maestros de Israel, yo diría que mucha más culpa tengo yo. Yo me culpo mucho más a mí mismo por mi ignorancia, por mi dejadez, por no estudiar lo suficiente y procurar entender la verdad de Dios, ¿verdad? La culpa es nuestra, queridos hermanos, porque no nos sentamos sobre la Biblia y estudiarla, entenderla. En realidad la culpa es nuestra. No miremos a los maestros de Israel, ¿verdad? Los textos no, nuestro Dios no pone tanta culpa sobre el pueblo, porque sobre todo antiguamente el pueblo no estaban como hoy, ¿verdad? No todo el mundo sabía leer, no había tanto libro a la disposición, en fin, hay que entender muy bien la historia, ¿verdad? Y el recorrido de las cosas. Pero que en realidad nosotros tenemos, cada uno de nosotros, nuestra propia responsabilidad. Y lo vimos en la reflexión anterior. No tenemos excusa, porque Dios ha puesto a nuestra disposición la verdad. Está online en realidad. ¿Quieres estudiar la Biblia? Está online. ¿Quieres estudiar el Espíritu de Profecía? Está online. ¿Quieres sermones? Están online. Estas mismas reflexiones están online. O sea, estés donde estés,
Hoy en día tienes un móvil con capacidad de estudiar la palabra de Dios. No necesitas decir que en cualquier tiempo, espacio que estés, puedes utilizar y estudiar y aprender la verdad de Dios. Pero Satanás nos ha engañado y nosotros decimos, si el pastor está para esto, ¿verdad? El ministro está para que predique la palabra y lo que él me diga, pues eso es lo que hay. ¿Ahora os dais cuenta dónde está el problema? Ellos tienen su culpa y su responsabilidad, ¿verdad?, de lo que están haciendo. Pero yo no soy exento de ninguna responsabilidad, querido hermano. Yo tengo que estudiar y tengo que entender las escrituras. Si soy engañado es porque yo lo he permitido. Por eso no tengo excusa. Y porque he tenido la verdad a mi alcance. ¿Pero qué he hecho con mi vida? Pues dedicarla a ganar dinero, a construir casas y a hacer todo aquello que la Biblia nos dice, ¿no? Casarse y pasarlo bien y excursiones y viajes y de todo, pero que no entendemos las... O sea, el fundamento de nuestra vida, que debería de ser lo escrito está desatendido, mis queridos hermanos. Y lo digo en términos generales porque yo sé que hay gente que estudia, ¿vale? Ni siquiera debería decir esto porque estoy convencido que ellos, el que estudia la palabra de Dios, no se siente tocado, ¿verdad? Por eso, porque aquí no se trata de vanidades y si todavía no hemos vencido, o sea, no hemos pasado por ese escalón, entonces todavía tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? Aquí no se trata de atacar a nadie. Sencilla y llanamente lo que estamos tratando es de colocar la verdad en su contexto correcto. Y aquí vamos a verlo otra vez. Por eso os he dado esta reflexión, o sea, por eso os he explicado todo esto, pero que se entienda claramente que yo no tengo nada en contra de ninguna persona. Ni el Evangelio no me lo permite. Si yo digo, o sea, yo estoy intentando explicar el Evangelio, pero yo no amo a mi hermano, ¿de qué Evangelio estoy hablando? ¿Entendemos? Esto significaría que yo no estoy tocado por el Espíritu Santo, que el amor de Dios no está en mí, ¿verdad? Podemos cometer errores, podemos expresarnos de maneras que a lo mejor se nos malentiende, incluso a veces podemos dirigir palabras no suficientemente bien reflexionadas, pero que nos arrepentimos, reconocemos nuestros errores, pedimos perdón y seguimos caminando, ¿no? Entonces, yo no tengo nada con ninguna persona y quiero que se entienda esto bien de una vez claro y para siempre. Yo no me dirijo a ninguna persona en concreto, sino a todo el mundo. Todas estas reflexiones o sea, yo tengo en torno a unos 140.000 suscriptores en mis canales. Y estos vídeos, al día que salen, lo ven muchísima gente. Y me refiero a todos mis canales por donde se publican estas reflexiones, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo lo ven miles y miles de personas, ¿verdad? Podéis daros cuenta que son muchos suscriptores y que los ve mucha gente. Los termina de ver mucha gente. Por lo tanto, no tengo nada personal con nadie. Espero que se entienda muy bien esto. Mi pelea no es con personas concretas, sino con conceptos, con verdades, con realidades. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Bien, volvamos al texto porque se nos va el tiempo. Fue a la vista del cielo que Satanás guió a los sacerdotes y gobernantes judíos y los convirtió en sus agentes para despertar las pasiones de la turba asesina. Fijaos cómo la llama. Y en esta ocasión subrayo esto, porque creo que debemos de entender realmente cómo nos ve Dios, ¿verdad? Cuando actuamos de esta manera, ¿verdad? Contra el príncipe de la vida. Fue al oír el cielo que se levantó el ronco grito contra la majestad del cielo. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Fue la vista del cielo que lo azotaron, que trenzaron la corona de espinas, que se burlaron y se mofaron de él. Pero en estas mismas escenas se puso de manifiesto a los ángeles y principados
lo que es el poder de Satanás sobre la mente humana. Y creo que este es un concepto que no lo tenemos muy claro. Queridos, no podemos permitirnos ni medio segundo estar desprovistos de la presencia del Espíritu Santo. La oración y el estudio de la palabra son dos armas muy potentes para el cristiano. No podemos permitirnos estar desprovistos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el poder de Satanás sobre nuestra mente es muy fuerte. Se puso de manifiesto que bajo el dominio del engañador, los hombres se convirtieron en mentirosos y asesinos. En un instante, queridos. Si entendemos lo que pasó en este momento, en un instante. Porque ¿qué había hecho Cristo hasta este momento? Predicar la palabra, sanar, resucitar incluso, o sea, haciendo bien. No había una sola razón para que digan crucifíquelo, ninguna. Entonces, ¿cómo es que se convirtieron todos en una turba asesina? Es precisamente por el poder que tiene Satanás sobre nuestra mente, queridos. Y eso debemos de entenderlo. Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Se puso de manifiesto que bajo el dominio del engañador los hombres se convirtieron en mentirosos y asesinos. Las rejas de la multitud llegaron a los oídos de Dios y de los ángeles. Los gritos roncos que sonaban como el bramido de las bestias salvajes, fijaos expresiones que utiliza nuestro Dios, dejaron su huella para el tiempo y la eternidad. Nos vamos a avergonzar, queridos hermanos, delante de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestras palabras y de nuestra actitud. Porque fijaos lo que le dice, dejaron su huella para el tiempo y la eternidad. Aquellos que instigaron el sufrimiento que Jesús soportó como malhechor, aún así lo contemplarán en toda su gloria. Verán que aquel a quien ridiculizaron, rechazaron y crucificaron, que aquel a quien dejaron de lado como ladrón y asesino, esto los pone en paralelo como con Barrabás, ¿verdad? Porque Barrabás sí que era ladrón y asesino, sin embargo, liberamos a Barrabás y crucificamos a Cristo. Por eso nos dice esas palabras, ¿verdad? No es otro que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Redentor, queridos. En las escenas que ocurrieron en el salón de juicio y en el Calvario, vemos lo que el corazón humano es capaz de hacer cuando está bajo la influencia de Satanás. Tenemos que entender muy bien este mecanismo, mis queridos hermanos. Ya os lo dije en una reflexión anterior, a través de la palabra de Dios, de lo escrito está, de la verdad presente, podemos entender también los mecanismos de cómo el enemigo de Dios trabaja sobre nosotros. Y que nadie crea que está exento de que a él le pase esto. A todos nos pasa. Tú vete un día, levántate de la cama, no ore y sal a la calle. Y cuando pase la tarde, cuando te vuelves a casa a la tarde, piensa en cuáles fueron tus decisiones, tus elecciones y qué hiciste. Piénsalo y te vas a dar cuenta que en aquel día no fuiste acompañado por Dios. ¿Te saliste solo? ¿Y qué es lo que te pasará? Piénsalo. Lo digo por experiencia personal, querido. No te estoy contando historias. Esta es la realidad. Satanás tiene mucho poder sobre nosotros. Si no estamos acompañados por los ángeles de Dios y por su Espíritu, aquel día es un día de desastre para nosotros y para la gloria de nuestro Dios también, porque todo lo que hicimos mal fue en su nombre, no olvidad, ¿verdad? Somos cristianos, el nombre de Cristo está sobre nosotros. Cristo se sometió a la crucifixión, aunque la hueste celestial podría haberlo liberado. Los ángeles sufrieron con Cristo. ¿Entendemos cómo sufre el cielo con nosotros, queridos hermanos? Y la atención que el cielo nos presta.
Fijaos aquí. Dios mismo, el Padre, fue crucificado con Cristo, porque Cristo era uno con el Padre, y podemos saberlo claramente porque fueron las últimas palabras de Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, podemos entender que el Padre mismo estaba en Cristo. Esto es una clave importantísima para nosotros, para poder entender. Y así podemos entender el amor que el Padre nos tiene. El amor que el Padre nos tiene. Los que rechazan a Cristo, los que no quieren que este hombre, recordad, Él preservará nuestra naturaleza, Él será el segundo Adán, el líder de esta nueva humanidad, ¿verdad? Que este hombre gobierne sobre ellos. Eligen ponerse bajo el gobierno de Satanás para hacer su trabajo como sus esclavos. Sin embargo, para ellos Cristo entregó su vida en el Calvario, es decir, puso todo lo que necesitamos a nuestra disposición. De mí depende, de mi elección en todo instante. En la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el templo parecía estar destruido. ¿Quién era el templo? ¿Quién es el templo? Es Cristo, queridos. ¿Sí? En la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el templo parecía estar destruido. La cabeza parecía estar magullada, pero no fue así. Satanás, en el mismo acto de agarrar su presa, demolió su propio trono. En realidad, aquí se reveló como quien es de verdad. ¿Entendemos? Aquí él perdió su dominio y su poder total sobre nosotros. Sigue teniendo poder porque todavía estamos en este mundo, pero no total. Tenemos derecho a ser asistidos por el Espíritu de Cristo si así lo deseamos, si así elegimos, ¿verdad? Satanás, los ángeles malos y los hombres malos se unieron en una compañía desesperada y pensaron en reclamar la victoria. Pero fue en la muerte de Cristo, en el cruel sufrimiento y la crucifixión, que el Hijo de Dios cumplió la misma obra para la que fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. ¿Entendemos? El plan fue trazado antes de la fundación del mundo. Murió víctima de los celos y el odio, víctima del falso celo religioso. Y aquí, mis queridos hermanos, quiero atraer la atención. Y aquí os hablo de experiencia personal, pero no hace falta simplemente porque es que sé lo que está pasando con otros hermanos nuestros que predican esas verdades, ¿verdad?, en otras partes del mundo. Por lo tanto, queridos, cuando nos dejamos gobernar por prejuicios, es decir, por todas aquellas cosas que en realidad el que planta en nosotros todas esas cosas nos cierra la mente, el oído, la vista, para que no veamos, no entendamos y todas esas cosas, es el enemigo de Dios, ¿verdad? Y este falso celo religioso, esto viene del desconocimiento de lo escrito, está, queridos. Incluso diría yo, estamos separados y divididos por iglesias. Pero como lo dije en la reflexión anterior, la verdad es solo una. Solo puede ser una. Sin embargo, nos odiamos entre nosotros, porque yo soy de tal iglesia y el otro es de tal iglesia, el otro cree no sé qué, el otro cree no sé cómo. Pero ¿quién nos anima a todo esto? ¿Quién está detrás? Por eso os lo pido siempre, mis queridos hermanos, seamos de donde seamos, no importa. Abrid nuestra mente, estudiemos la palabra, entendamos las profundidades de lo que nuestro Dios nos quiere decir. Si todos somos cristianos, ¿por qué estamos tan divididos? Y con esto no quiero decir vamos al ecumenismo,
en absoluto. ¿Verdad? Con esto lo que quiero decir es, ¿por qué no nos sentamos a entender la verdad? De lo escrito está. ¿Verdad? Porque muchas veces me encuentro incluso en mis canales personas que sueltan mensajes que son ridículos. Lo siento que tengo que decir esto, lo siento de mi alma. Pero es que escucho incluso hablando mal de Elena de White. Pero por favor, ¿habéis leído su obra? Os lo aseguro que no hay doctor de la ley en este mundo que sea capaz de escribir lo que esta mujer escribió. Una mujer sin educación. Fue probada, y más que probada, en todos los aspectos, por hombres de su tiempo, y solo llegaron a una conclusión. Solo puede venir de Dios lo que esta mujer escribe, porque no hay un ser humano, todavía estamos estudiando lo que ella ha escrito y todavía no entendemos las profundidades de lo escrito está. Por lo tanto, es un mensaje que viene de lo alto. Simplemente os pido, ya os lo dije en otros momentos, era pentecostal antes, ahora soy adventista porque he entendido esta realidad, queridos. Me puse a estudiar y procurar entender sin prejuicios, con una mente abierta. El que quiere entender, os aseguro que entenderá. El que permite que tenga prejuicios en su mente y ve con una vista estrecha, con un ángulo muy corto, muy cerrado, ¿verdad? Las cosas, no va a entender nada. Y siento decir esto. Yo hoy os intento explicar mi realidad. ¿Es vuestra elección? Por supuesto que sí. Pero créanme que lo que esta mujer escribió, no hay hombre sobre faz de la tierra que sea capaz de escribir esto. Y os aseguro que millones de personas a lo largo del tiempo han leído su obra y han quedado convencidos que solo Dios pudo transmitir a través de ella lo que leímos, lo que está escrito, la verdad presente. Y créame, sin sus escritos no fuéramos capaces de entender estas realidades que estamos estudiando reflexión tras reflexión. Nadie ha entendido estas realidades. Ahora, está a vuestro alcance que decidáis lo que queréis creer. Espero que abráis vuestra mente y que le permitáis al Espíritu de Dios que impresione vuestra mente, vuestra vida, y que os acerquéis a lo escrito está, simplemente. Murió víctima de los celos y el odio, víctima del falso celo religioso. Falso celo religioso. ¿Quién fomenta esto? El enemigo de Dios, queridos. Pero en su agonía moribunda fue vencedor de los poderes de la tierra y el infierno. Atentos aquí, reinstauró al hombre en la posición desde la que Satanás lo había arrojado a través de la tentación y el pecado. Se refiere a Adán y al Edén, ¿verdad? Por su propia y perfecta obediencia a la ley de Dios, lo colocó en una posición ventajosa, Cristo, ¿verdad? En su muerte rompió el hechizo, la condenación, que había mantenido a millones de personas en la esclavitud, bajo el perfecto sometimiento al gobierno y jurisdicción de Satanás. Un hombre más fuerte que el hombre fuerte armado había llegado, se refiere a Cristo. La ayuda había sido puesta sobre uno que era poderoso para salvar, que podría medir las armas con el apóstata. Satanás era el siguiente en poder después de Cristo en el cielo, antes de pecar, era altamente exaltado, el querubín protector, y nadie más que Cristo podía entrar en batalla con él, soportando con éxito las tentaciones con las que había acosado a la familia humana, a Adán y a Eva, ¿verdad? Satanás había venido a Cristo en el desierto representándose a sí mismo como un ángel de luz, pero aunque atacó a Cristo en el momento de su mayor debilidad, fue vencido por el príncipe de la vida. Así, como sustituto y garante del hombre, en lugar de Adán, entendámoslo bien, hizo posible que cada hijo e hija de Adán fuera un vencedor,
que volviera a lealtad a Dios y que prestara perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¿Lo entendemos lo que os contaba al principio? Vamos a leer otra vez. Así, como sustituto y garante del hombre, hizo posible que cada hijo e hija de Adán fuera un vencedor, porque nos dio acceso de nuevo a su espíritu, ¿verdad? Que volviera a lealtad a Dios y que prestara perfecta obediencia a la ley de Jehová. Por lo tanto, podemos hacerlo, si así lo queremos. Todo lo que este hombre debe hacer, a pesar de su debilidad, su degradación y su pecaminosidad, porque el poder moral le ha sido provisto en Cristo, y a través de la fe en Él, el hombre se hace completo. A través de la fe en Él. ¿Qué quiere decir? Que tengo que creer que este poder que me ha sido provisto por Cristo me hace completo. Esa es la fe. Es una fe en lo escrito está, en lo que Dios me dice. Esa es la auténtica fe, ¿verdad? Jesús midió las armas con el príncipe de las tinieblas en el jardín de Getsemaní, donde la agonía era tan grande que sudaba como si fueran grandes gotas de sangre. Y aquí vamos a entender una verdad importantísima. Forzó de sus labios pálidos y temblorosos, un grito de oración agonizante cuando suplicó al Padre diciendo: si es posible, que esta copa pase de mí. 3 veces elevó esta oración a Dios, pero al final añadió las palabras sumisas: sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué ora Cristo agonizante en Getsemaní? ¿Qué es lo que estaba pidiendo en realidad? Queridos, Cristo vio el desastre de la humanidad desprovista de su espíritu. Y lo que Cristo temía, sobre todo, y temía entenderme el contexto correcto, separarse del Padre. La experiencia de la cruz, cuando murió, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que pedía aquí, que no se vea desconectado de su Padre. Él entendía que desconectado de su Padre, allí es cuando están realmente en peligro. Él veía la consecuencia de la humanidad. Por eso decía: si es posible, que esta copa pase de mí. Si es posible, no quiero separarme de ti, Padre. Eso es lo que estaba intentando decir aquí, en Getsemaní. Este fue el problema de Cristo, no irse a la cruz. Este nunca fue el problema de Cristo. Él sabía de antes. Fue Él que se ofreció ir a la cruz, redimir al hombre. No este era el problema del hombre. El problema del hombre era verse separado de su Padre, vivir la experiencia de Adán en Edén. Este era su problema, y es porque él veía la realidad de la humanidad desprovista de su espíritu. Entonces en Getsemaní, esto fue en realidad lo que él pedía. No quería verse separado de su Padre. ¿Sí? Pero al final dijo: sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Tenía que pasar esta experiencia, porque si el Padre no lo deja en la cruz, Cristo no muere. La eternidad estaba en Él. No podía morir. Por lo tanto, era necesario que el Padre salga, porque si no, se queda colgado en la cruz la eternidad, ¿verdad? En la cruz recibió las heridas que marcarán su forma a través de las incesantes edades de la eternidad. Es decir, las consecuencias de la cruz, los agujeros de las manos, de los pies, pues lo preservará para la eternidad, para que podamos entender nosotros y todas las criaturas de Dios en todo el universo a través de la eternidad la consecuencia del pecado. El Hijo de Dios tuvo que abandonarse a sí mismo y morir en la cruz para poder rescatarnos. Pero esas mismas heridas serán su gloria, la insignia de su triunfo sobre el que le golpeó el talón, porque él golpeará la cabeza de la serpiente.
En la cruz gritó: está acabado. E inclinó la cabeza y murió. Descendió al sepulcro, pero después de 3 días, un ángel poderoso, vestido con la panoplia del cielo, apartó las tinieblas de su camino e hizo caer a los guardias romanos como muertos a sus pies. El ángel hizo rodar la piedra del sepulcro y el sello romano se rompió. Y Cristo salió de la prisión de la muerte, y sobre el sepulcro desgarrado de José se proclamó a sí mismo la resurrección y la vida. A través de él se anunció que los hijos e hijas de Adán podrían emanciparse de su esclavitud a Satanás. ¿Entendemos lo que he hecho? Al pecado y a la transgresión, porque como sustituto y garante del hombre, Jesús había obtenido la victoria. Venció donde Adán cayó. El mundo y sus habitantes eran su herencia, comprada a un costo infinito. Y cada alma que creyera en su nombre podría ser un heredero de Dios y un coheredero con Jesucristo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, la victoria fue proclamada en triunfo por el más alto orden de la inteligencia celestial. Y la alegría, una alegría inexpresable, llenó los tribunales de Dios. Podemos darnos cuenta de la atención que el cielo nos presta, queridos, porque este conflicto se tiene que acabar. La pregunta es: ¿quieres estar con Cristo? Escoge hoy. Hoy es tu día. Espero, mis queridos hermanos, que una vez más esta reflexión os ha podido ayudar y que hemos podido entender realidades que no solemos contemplar, ¿verdad? Espero y ruego que nuestro Dios envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos haga reflexionar, que impresione nuestras mentes y que nos ayude a tomar la mejor decisión de nuestra vida: glorificar a nuestro Dios. La salvación está a nuestra disposición, ya está obrada. De mí depende, y de ti, querido hermano, si quiero estar en el reino de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.